del Colegio Líder. Esta semana en el curso de literatura tenemos el tema de Generación del 98. En España, como vemos, se puede señalar dentro de la literatura, las corrientes se van a desarrollar de manera tardía después de la crisis que tuvo por la pérdida de sus colonias, ¿no es cierto? Eso pasando el neoclasicismo durante ese promedio. Muchos de los autores más destacados de España van a llegar de manera tardía a los temas que deberían estar en las corrientes según el siglo que corresponde. Muy bien, en el vanguardismo en España se van a desarrollar estas generaciones, la del 98 y la generación del 27. Muy bien, en la generación del 98, en el contexto, tenemos el llamado desastre nacional. Debido a que España pierde contra Estados Unidos, va a perder sus últimas colonias, ¿no? Como Cuba, Puerto Rico, Filipinas son sus colonias que las pierde. Y esto lleva al nacimiento de la generación del 98. ¿Por qué? España estaba en una profunda depresión. Los intelectuales ya no eran como antes, no salían a protestar debido a lo que estaba pasando para que haya reformas políticas, económicas. No había nadie quien diera la voz sobre lo que estaba aconteciendo en España. Y esto llevó al nacimiento de la generación del 98. En las características vemos que buscan conmover la conciencia nacional, es decir, que la gente reaccione sobre lo que estaba pasando en España. Que hay que recordar que España una vez fue potencia. Eso es lo que querían los escritores de este entonces. También, recordemos que la generación del 98 debe su nombre a, este nombre lo debe a Azorín, que va a ser otro de sus representantes, ¿no es cierto? En la revista ABC va a publicar por primera vez el nombre Generación del 98. Ahora, protesta y rebeldía contra la situación de España. Es decir, no podemos estar deprimidos todo el tiempo, España no puede estar sumido en la mediocridad, sino que España tiene que resurgir. Exalta los valores nacionales, tomando lo más importante de su tiempo, como va a ser el Cid, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del Cantar del mío Cid? Bueno, en esta obra el Cid representa el nacionalismo, porque luchó contra los moros para poder prácticamente dejar que España empiece como un gran imperio. El Quijote, que representa el idealismo, pensar que las cosas pueden mejorar. Y Castilla. Castilla va a ser importante porque Castilla va a representar a España. Lo que se estaba tratando de rescatar era esa España medieval y esa España del siglo de oro. Y en Castilla es el único lugar donde todavía quedan ciertos castillos o ciertos escombros de lo que fue esa España en su tiempo glorioso. Ahora, tenemos también la revaloración del paisaje castellano. Por ejemplo, Antonio Machado lo hace en sus obras como Soledades. La intrahistoria. La intrahistoria es poder estudiar lo cotidiano, analizar lo cotidiano. Revaloran a escritores como Miguel de Cervantes Saavedra, Gonzalo de Berceo, Jorge Manrique. Vemos escritores de la época medieval y escritores del siglo de oro. Muy bien, uno de los más grandes representantes es Miguel de Unamuno, conocido como el Cisne de Bilbao. Él es el filósofo de la generación. Los temas más importantes dentro de su obra son la muerte, el existencialismo, el tema de Dios, ¿no es cierto? Él va a construir esta famosa nívola. La nívola es un tipo de novela que él crea, que va en contra de la novela tradicional, en la cual se da el enfrentamiento y la demostración de las pasiones humanas. Cultivó el ensayo, la novela, la poesía y el teatro. Entre sus obras más importantes tenemos, por ejemplo, Niebla, que es una muestra de la nívola, es un tipo de nívola, tipo de esta novela, donde vemos que el personaje principal cuestiona su existencia. Él un día se levanta y dice, ¿sabe qué? Yo quiero morir. Empieza a hacer sus cosas rutinarias y quiere avisarle al único que considera su amigo, va a buscar a Miguel Unamuno. Él se coloca como un personaje ahí. Y le dice, ¿sabes qué? He decidido morir, voy a suicidarme. Y le dice, tú no vas a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no te lo voy a permitir. Y a mí qué me importa lo que tú digas. Le dice, ¿es que no sabes quién soy yo? Yo soy tu creador. Tú eres un simple personaje de un libro. Así que yo soy quien decide cuándo tú vas a morir. Miguel de Unamuno se asemeja a Dios. Se asemeja de que Él es quien controla esto de aquí. Nosotros queremos morir, pero en realidad nosotros creemos que estamos eligiendo. Pero hay un ser más allá que es el que ha dirigido nuestro destino. Tenemos San Manuel Bueno Mártir, donde cuestiona también este aspecto de la existencia de Dios
y sobre lo que viene a ser el tema del alma humana, donde San Manuel era, bueno, Manuel Bueno Mártir, que le decían así, era un cura de un pueblo. Todo el mundo lo adoraba. Llega un joven, cansado de toda la hipocresía que estaba en la ciudad. Su prima le dice, vete a conocer al padrecito. Él es lo mejor que nos ha pasado. Nos dirige por el buen camino. Todo el pueblo está surgiendo gracias a él. Entonces él lo sigue, se ve que es una buena persona, se da cuenta que es una buena persona, que ayuda desinteresadamente y se hace su discípulo. Pasan años y años juntos y él ve que él sigue ayudando, la gente se convierte, la gente va por el camino del bien. Ya casi en sus últimos años, el padrecito un día conversando con él, Manuel Bueno Mártir, le dice, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pasa? Dime. Quiero que me guardes un secreto. ¿De qué? Esto no se lo he revelado a nadie, pero quiero hacerlo, quiero que escuches mi pensar. Y le dice, está bien, yo te lo prometo, no lo voy a contar a nadie. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Yo no creo que exista Dios. ¿Qué? ¿Cómo no vas a creer si tú has dirigido a todo el pueblo para que crea en Dios? Y le dice, es que no, hay tantas cosas que hay que cuestionar y la verdad dudo de su existencia. Pero la gente necesita creer en algo. Es por eso que yo los dirijo por ese camino. Él, desde ese momento, se quitó de ser su discípulo y se salió de ese lugar. Años después volvió y se dio con la noticia de que en el pueblo estaban haciendo los papeles para poder canonizar a Manuel Bueno Mártir, cuando él sabía que en verdad no creía en las cosas que les habían dicho. En la obra En torno al casticismo nos plantea este tema de la intrahistoria, ¿no es cierto?, de refutar lo que esa pasividad que estaban mostrando los españoles. Y en vida de Don Quijote y Sancho es una mirada, una visión de esta obra tan importante de Miguel de Cervantes Saavedra. Y bueno, ahí tenemos a Miguel de Unamuno como uno de los grandes representantes de la generación del 98. Muy bien, chicos, continuamos con los representantes de la generación del 98 y tenemos aquí a José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín. Recordemos que Azorín es quien les da el nombre a esta generación cuando publica por primera vez sobre este grupo de escritores en la revista ABC de España. Es considerado el ensayista de la generación. Es el que mejor maneja los ensayos. Recordemos que Unamuno también, pero él es considerado el filósofo porque utiliza la filosofía dentro de sus obras. Ahora, los temas, entre sus obras encontramos la eternidad y la desimbolización de las costumbres ancestrales. ¿Qué quiere decir? Dejar de lado esas costumbres de la generación anterior a ellos, que estaban cansados, que se mostraban bastante cansados, que se mostraban bastante depresivos, dejar de ello y hacer una crítica sobre qué se está abarcando ahora en la literatura, qué papel está jugando la literatura en la realidad. Y ahí tenemos obras como La crítica literaria en España y los valores literarios que hablan sobre la literatura dentro de este contexto nuevo de España. Muy bien, otro representante es Pío Baroja. Pío Baroja es considerado el novelista de la generación. Es la evolución existencial de sus personajes. ¿Qué quiere decir? Estos personajes cuestionan, se preguntan, demandan. La diversidad temática, que quiere decir que no se centra solamente en el aspecto de la crítica, que hacían varios de los autores de esta generación, sino que abarcó diferentes de ellos. Tenemos obras como Camino de la Perfección y La Raza, que son los más conocidos. Otro viene a ser Ramón del Valle Inclán. Ramón del Valle Inclán es considerado desde sus últimas obras parte de la generación del 98, pero al inicio, y bueno, la gran mayoría de lo que abarca su vida literaria, es considerado modernista. ¿No es cierto? Crea el llamado esperpento. Esperpento era como un recurso literario que utilizaba para criticar a la sociedad de su época. Él es considerado como la muestra del teatro de esta generación. Obras como El tirano Banderas es una novela en la cual critica a un dictador sudamericano, el cual tenía al pueblo controlado a través de la opresión y el miedo. El Marqués de Bradomín, ¿no es cierto?, que lleva al teatro, esta es una obra teatral, lleva al teatro de una novela anterior que él tenía, que es Sonata de Otoño, en la cual pues nos narra sobre el Marqués Bradomín, que está inspirado en un marqués que él conocía, que era bastante mujeriego, y bueno, las aventuras que pasó por él. Muy bien, otro gran representante, aparte de Unamuno, va a ser Antonio Machado. Antonio Machado es considerado el poeta de la generación, al igual que Ramón del Valle Inclán,
En sus inicios es considerado modernista, pero luego pasa a formar parte de la generación del 98. El paisaje de Castilla es uno de los temas más importantes dentro de sus obras. El pesimismo por la realidad presente, se estaba cansado de esa depresión que se mostraba a la gente intelectual de ese tiempo, y uno de sus poemarios más importantes, Soledades, donde encontramos el poema Campos de Castilla, ¿no es cierto? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, donde el tema es la relación del hombre con la naturaleza, exaltar el paisaje de Castilla, ¿no es cierto? Que ese cielo de Castilla todavía nos recuerda a esa España del siglo de oro. Otro de los representantes va a ser Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez es el más joven de la generación, por eso algunos no lo consideraban todavía dentro de la generación. Juan Ramón Jiménez también perteneció al modernismo, a sus inicios, y luego también pasaría a ser parte de la generación del 98. Y la generación que viene, la generación del 27, lo considera su padre espiritual. Estos vienen a ser los grandes representantes de la generación del 98 en España. Muy bien, la generación del 27 tiene como contexto la dictadura de Francisco Franco. Esto se va a desarrollar durante la Segunda Guerra Mundial, donde esto llevó a que España cayera en una terrible crisis y se llevara a cabo la Guerra Civil Española. Muchos escritores van a participar durante este tiempo. Y además, otro evento importante para que estos escritores se juntaran y formaran la generación del 27 es que se conmemoró el tricentenario de la muerte de Góngora y Argote, que va a ser una de las grandes influencias para estos escritores. Recordemos que el padre espiritual de la generación del 27 es Juan Ramón Jiménez, que era uno de los más jóvenes representantes de la generación del 98. Entre las características de la generación del 27 tenemos la búsqueda de la originalidad tanto en la poética como en los temas que estaban tocando, debido a que estábamos entrando en un proceso de vanguardia. La vanguardia se encargaba de dejar de lado todo lo tradicional. La influencia del surrealismo. Entre los símbolos de vanguardia que más influenciaron a los poetas que pertenecieron a la generación del 27 va a ser el surrealismo, es decir, el mundo onírico, el mundo de los sueños. El uso de la metáfora, ¿no es cierto? Esta comparación implícita también va a ser un recurso importante dentro de la literatura. Entre los representantes tenemos a Jorge Guillén, el cual era muy complejo dentro de su poética. Aquí vemos la influencia de Góngora, y al principio la gente como que no entendió hasta que empezaron a analizar los versos de Jorge Guillén que aportaban mucho dentro de la literatura de este tiempo. Tenemos a Rafael Alberti, que también toca el tema amoroso, a Pedro Salinas, donde tiene a la voz a ti de vida, un poema muy importante, que lo colocó como uno de los grandes representantes de la generación del 27. Y tenemos también a Vicente Aleixandre. Pero uno de los más reconocidos viene a ser Federico García Lorca. Federico García Lorca, dentro de sus obras, utiliza el verso y la prosa a la vez. ¿No es cierto? El verso como los poemas y la prosa pues todo de largo. Crea un teatro de códigos sociales, utiliza mucho los símbolos dentro de su teatro. Y esto pues lleva a conmemorar el teatro que se realizó en la tragedia griega. Por ejemplo, en la tragedia griega no se veían las escenas de sangre y García Lorca conmemora esto. Revalora esto. En su poesía vemos influencias del modernismo y del surrealismo. Por ejemplo, en el modernismo lo vamos a encontrar dentro de Romancero Gitano. Es decir, la estructura, cómo suena. Recordemos que el modernismo lo que más le interesaba era el sonido, la estructura allí. Ese es el aporte que dan mejor. En Romancero Gitano está este poema muy importante, y muy conocido que nos muestra este aspecto del modernismo, que se llama La casada infiel, ¿no? Y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles, se encendieron los grillos. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella los 4 corpiños. Y no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser comedido. Me porté como quien soy, un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quiero enamorarme, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevé al río.
Vemos los sonidos, ¿no es cierto? La estructura muy buena en estos versos, es largo el poema, en estos versos que hemos resaltado dentro del poemario, ¿no es cierto? Romancero Gitano, este poema que se llama La casada infiel. Otro de sus poemarios importantes es Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York es el poemario más surrealista que tiene Federico García Lorca y que nos muestra como representante del vanguardismo. Tenemos estas obras de teatro, tiene 3 obras que representan esta trilogía trágica dentro de su teatro, que es Yerma, La casa de Bernardo Alba y Bodas de sangre. Ahora, hablando un poco de la biografía de Federico García Lorca, fue un escritor muy importante y participó en la Guerra Civil Española. Lamentablemente lo tomaron prisionero y lo fusilaron y botaron sus restos a una fosa común. Es por eso que se tiene un sepulcro simbólico en nombre de Federico García Lorca. Además, como vimos en Romancero Gitano, vemos la influencia de esta comunidad de gitanos porque él vivía en un territorio donde usualmente esta gente estaba allí. Muy bien, una de sus obras muy importantes es Bodas de sangre, género dramático, especie de tragedia. Está dividida en 3 actos. Vemos el rescate, ¿no es cierto?, de este aspecto de que se fijó en Lope de Vega en el siglo de oro español. El tema es el amor imposible y frustrado. Utiliza los símbolos como por ejemplo el caballo representa la pasión, el cuchillo representa la venganza, ¿no es cierto?, la sangre, la luna representa la muerte, también la anciana allí es un símbolo de muerte allí dentro de la obra. Los personajes no tienen nombres, solamente representan un papel. Por ejemplo, el novio, la novia, el padre de la novia, la madre del novio, la prima de la novia. El único personaje que tiene nombre es Leonardo, porque Leonardo representa el pecado, representa la fatalidad. Muy bien, la novia pues obviamente se va a casar con el novio. Pero lo que pasa aquí es que la madre del novio no la pasa. ¿Por qué? La novia antes de estar con el novio había estado con Leonardo. Leonardo, su familia, había matado al padre del novio y al hermano mayor del novio. A la madre del novio solamente le quedaba este hijo y se iba a casar con esta mujer. Y además, ella desconfiaba de la novia. ¿Por qué? Porque todos en el pueblo sabían que mujer que estaba con Leonardo, mujer que había sido suya. Pero al parecer la novia era una que no había caído pues totalmente en las redes de Leonardo. Ellos se separan y Leonardo se casa con la prima de la novia. Pero decían que por ahí todavía quedaba pues ciertos sentimientos, ¿no? Pero el novio le dice a su madre que no se preocupe, de que ella es una buena chica, se aman mucho. ¿Y qué es lo que pasaba a la par? La novia empieza a hablar con una de las encargadas de su casa porque le dice, hoy también vino, ¿no? Lo que pasa es que Leonardo no podía superar a la novia. Todos los días, con su caballo, desde su casa se dirigía en una colina que quedaba cerca de la casa de la novia y ella miraba por la ventana y ahí estaba en su caballo montado mirándola fijamente Leonardo. El caballo representaba la pasión que todavía él sentía por la novia. Total que le dice, pero tú lo amas, y ella dice, yo me voy a casar, eso es lo único que importa aquí. Llegó el día de la boda. Invitaron obviamente a la prima de la novia, iba a invitar a su familia y Leonardo iba a estar presente allí. Leonardo ya tenía un hijito chiquitito con la prima de la novia y se presenta pues en la boda. Todos lo miran así. Pensaban que cuando el cura iba a decir alguien se opone a esta boda, él iba a levantarse, pero no se dijo nada. También hasta la prima de la novia estaba nerviosa en ese momento. Bueno, terminó la boda y todos felices, bailaban, estaban ahí todo. Y de repente llega la prima de la novia corriendo y le dice, la esposa de Leonardo, y le dice, y va donde el novio. Bueno, ahora esposa, ¿no? Donde el novio y le dice, ¿dónde está tu esposa? Y le dice, le dolió la cabeza y se ha ido a su cuarto. Es que tú no te das cuenta, Leonardo tampoco está. Y la buscan por todas partes y no estaba ninguno. Molesto el novio, toma su caballo y se dirige a buscarlos. Le dicen que lo han visto por el bosque, se baja de su caballo y corre a pie para buscarlos. El novio la novia y Leonardo habían escapado juntos. En un momento se tropieza la novia y le dice, sigue, porque si te atrapan a ti, te van a matar. No, yo no me puedo ir sin ti. Carga a la novia y los dos siguen el camino. Ahí se cierra el telón y vemos pasar una anciana, que esto es símbolo de muerte. Se encuentra con los leñadores, sale la luna, que también representa la fatalidad,
y les dice que ha visto que dos hombres se enfrentaron. Ambos sacaron su cuchillo que representaba la muerte y se enfrentaron y los dos cayeron. Se abre el telón y vemos a la novia llorando con los dos cuerpos de Leonardo y el novio. Luego se cierra y vemos ya en un ataúd al novio y la madre llorando desconsoladamente. La novia se acerca y le dice que se vaya de allí porque todo es su culpa. Y aquí vemos pues que todavía se rememora, ¿no es cierto? Se revalora lo que viene a ser el teatro dentro de la tragedia griega. Y esos son los grandes aportes que hace Federico García Lorca dentro de la literatura española. Muy bien, chicos del nivel pre, ahora vamos con nuestras preguntas sobre la generación del 98 y la generación del 27, estas generaciones que abarcaron la vanguardia cuando llega a España. Muy bien. Hablamos sobre las preguntas. Primero nos dice conjunto de escritores que asumen críticamente la problemática nacional española para afirmar un espíritu de reconstrucción en la península, es decir, cansados de esa mediocridad intelectual. Va a ser la generación del 98. No es característica de la generación del 98. Reivindica el espíritu castellano, sí, lo vemos en las obras de Machado. Indica la labor de reconstrucción nacional, sí, esta época, ¿no? Donde quieren nuevamente llevar a esa España gloriosa del siglo de oro y la época medieval. Influencia de Schopenhauer y Nietzsche, sí, el aspecto filosófico es muy importante y lo vemos, por ejemplo, en Unamuno, que es el filósofo de la generación. Despreocupación por lo social, no, más bien esto es uno de los temas más importantes dentro de sus obras. Señale lo incorrecto con respecto a la generación del 98. Revalora el paisaje castellano, se lo vemos en Campos de Castilla, la obra de Antonio Machado. Búsqueda de identidad española a través de los símbolos como el mío Cid, el Quijote y Castilla. Cultiva el ensayo, sí, es lo que mejor manejan, ¿no es cierto? Con Azorín, por ejemplo. Pedro Salinas es uno de sus representantes. No, Pedro Salinas pertenece a la generación del 27. No es una causa que originó la generación del 98, inestabilidad política. Esta inestabilidad política va a surgir en la generación del 27 con la Guerra Civil Española. En la generación del 98 como que están todo tranquilo, lo único que se había entrado en una época de reconstrucción nacional debido a la crisis que había estado antes por la pérdida de sus últimas colonias. Destacado ensayista de la generación del 98, entre sus obras se encuentra Niebla, La tía Tula, Adentro, La vida de Don Quijote y Sancho, y ese va a ser Miguel de Unamuno. En el del sentimiento trágico de la vida, Unamuno reflexiona sobre la inmortalidad del alma, ¿no? Estos aspectos de la filosofía le interesaban muchísimo a Unamuno. Obra en la cual Unamuno reflexiona sobre la situación española de aquella época y sienta las bases de la generación del 98. Esto va a ser en su ensayo en torno al casticismo, donde plantea esta etapa de la reconstrucción nacional. No es una obra de Unamuno, Niebla, La Colmena. La Colmena le pertenece a Cela, si no me equivoco. La Agonía del Cristianismo, La vida de Don Quijote y Sancho y Adentro son de Unamuno. No pertenece a la generación del 98. Azorín, Baroja, Larra, Unamuno y Valle Inclán sería Larra. Larra pertenece al romanticismo español. Descarta la relación incorrecta. Adentro, ensayo, Soledades, novela. Ya, ahí mismo, ¿no es cierto? Porque Soledades es un poemario de Antonio Machado, donde está Campos de Castilla. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero, transcribir en el cuaderno la parte teórica. En el libro lo que ya se ha resuelto. Claro, en el libro lo que ya he resuelto, las partes de las preguntas. En la tarea está, en el libro, la tarea es la autoevaluación, que está en la página 130 y 131. En su cuaderno, su tarea es las preguntas de ensayo de la página 129. Ya saben que, bueno, ahí le están preguntando sobre el ensayo, así que mínimo tiene que ser una cara, tienen que investigar bastante. Luego dice, van a investigar sobre Juan Ramón Jiménez y el argumento de su obra Platero y yo. Ya, él es el último de los integrantes de la generación del 98 y padre espiritual de la generación del 27. No solamente con lo que dice el libro, sino que quiero más investigación sobre Juan Ramón Jiménez. Y además de ello, van a ver el argumento de Platero y yo, ¿no es cierto? En el argumento señalan muy bien cuáles son los personajes. Está escrito en verso, así que ahí traten de hacer un argumento de manera general,
sobre ciertos aspectos de esta obra muy importante de Juan Ramón Jiménez. Muy bien, y eso es básicamente lo que hemos visto en vanguardismo español, con la generación del 98 y generación del 27.